Adelantado al comienzo, la idea era entrevistar aquí en piso a Walter Brenes, abogado especializado en Derecho Público y Ambiental, pero por algunos problemitas no pudo concurrir. Lo vamos a hacer este contacto vía Zoom. Vive en Costa Rica, actualmente realiza estudios de posgrado aquí en Uruguay. Él es deportista, cofundador de Duke, una de las revistas más importantes que hay de surf, y es conocido como el abogado de los tiburones, y ya después vamos a estar hablando de eso. Así que bueno, Walter, gracias por acompañarnos esta mañana, bueno, de manera accidentada a la distancia. ¿Cómo te va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y espero que ustedes también. Muchas gracias. Bueno, sos abogado de profesión. ¿Cuándo y cómo decidís especializarte en esto del derecho ambiental? Contanos un poquitito. Claro, desde muy pequeño siempre tuve una gran interacción con animales silvestres. Bueno, Costa Rica es un paraíso, tenemos el 3% de la biodiversidad de flora y fauna. Siempre tuve mucha interacción con los animalitos y a partir de ahí pues nació algún tipo de aprecio, ¿verdad? Durante toda mi vida siempre también fui mucho de argumentar, de discutir, y cuando llegó la hora de elegir qué quería estudiar, pues fue sugerencia de mi madre que por qué no era abogado, que de todas formas siempre me encantaba tener algún tipo de discusión, y a partir de ahí fue que entré a la Universidad de Costa Rica, a la Facultad de Derecho. Fue el primer contacto que tuve con el derecho. Perfecto. Te decíamos recién que comentábamos al público que te dicen el abogado de los tiburones, porque bueno, más allá de lo que es esa relación especial que tenés con la naturaleza y con el medio ambiente, surgieron obviamente juicios relacionados con la protección de determinadas especies, y cabe destacar en una ocasión lo que fue la protección de los tiburones martillo. Digo, contanos un poquito cómo fue esa experiencia que lleva ahora a esta denominación del abogado de los tiburones. Claro, bueno, precisamente por mi contacto con el derecho, posteriormente me especialicé en derecho ambiental y empecé a trabajar muchísimo con biólogos marinos, entre ellos pues los principales biólogos a nivel de la región en temas de tiburón martillo. Costa Rica tiene una particularidad, que tenemos un par de puntos a donde el avistamiento y además la anidación del tiburón martillo es muy frecuente, entre ellos la isla del Coco, y eso llevó a que algunos problemas, principalmente de extracción o de pesca, llevara a que tuviéramos que interponer algunos procesos judiciales y administrativos contra el Estado costarricense, y evidentemente pues fui el primer abogado en levantar la mano y en hacer el movimiento para que Costa Rica como gobierno se preocupara por lo que pasaba con los tiburones, y es a partir de ahí que la denominación. Después de ahí he venido trabajando con cocodrilos, con jaguares, con tortugas, con monocongo y otras series de animales silvestres, y a pesar de eso sigo trabajando o siendo reconocido por el trabajo con Bueno, el a tiburón ver, ¿y martillo. los tiburones quedaron contentos con el trabajo? Digo, ¿cuál fue el resultado de esto? O sea, ¿cuáles fueron las consecuencias de esto? Bueno, actualmente logramos que el tiburón martillo esté dentro del listado de especies Bien. amenazadas en Costa Rica. Eso fue el mayor resultado, y bueno, a mi parecer quedaron contentos, puesto que los Bien. demás biólogos les tuvieron que haber susurrado los demás animales y me siguen llamando para atender a A otro. diferentes especies. Cocodrilo. Walter, respecto a ese tema hoy, un abogado lo llamamos por X problema y solemos nosotros solicitar sus servicios. ¿Cómo es en tu caso? ¿Cómo te involucras para defender justamente la naturaleza? Claro, es muy interesante porque Costa Rica, precisamente por el gran contacto que tenemos, la interacción humano con especies de diferentes, sea desde el cocodrilo, el tiburón o hasta algún ave que está en peligro de extinción, siempre hay alguna persona que ha estado trabajando, alguna fundación, alguna asociación, que en el fondo se convierte en parte de la voz de la flora y de la fauna que tenemos en el país, y es ahí donde surge la llamada. Es complicado encontrar un abogado que tenga conocimientos técnicos en biología, y es de esa forma que se da siempre el primer contacto. Simplemente en el fondo me convierto pues en la voz legal
de los conocimientos técnicos que tienen otros, y obviamente pues hay un contacto directo, porque además tengo que estar en campo para reconocer los ecosistemas en los cuales viven estos animales, y de esa forma lograr hacer la mejor defensa para la vida silvestre, o específicamente para la especie que me llaman a defender. Pero, a ver, cuando hablamos obviamente de medio ambiente, no solamente referimos, y quizás lo tomamos un poco en broma, con el mayor de los respetos en esto de la defensa de abogado de los animales, ¿no? Pero también, por ejemplo, por ahí leí que tú has tenido esa actitud de alguna manera desafiante contra el Estado, y vale la pena recordar lo que fue justamente la injerencia o tu intervención en lo que fue un proyecto hidroeléctrico muy importante en Costa Rica, que implicaba una alteración de la vida indígena, que venía fracasando, porque justamente no había gente capacitada, hasta que tú interveniste y lograste de alguna manera imponer determinados frenos a ese proyecto. ¿Es así? Sí, así es. De hecho, creo que la razón, bueno, sigo estando joven, pero en ese momento estaba más joven todavía. Creo que la razón por la cual me llamaron era no solamente, digamos, por la forma en que me siento con respecto al ecosistema, sino también por el hecho de tener cierta empatía con los temas más delicados de mi país. Para nadie es un secreto que la población indígena, al menos en Costa Rica, ha sido perseguida en los últimos años, prácticamente desde la colonización española, y por esa razón fue que esta nueva agresión del Estado costarricense de construir el proyecto hidroeléctrico El Diquís dentro del territorio indígena, pues tal vez no fue abordado de la mejor manera por otros colegas, pero ya como yo venía teniendo un poco más de contacto con materias, no solamente cuando hablamos de animales, sino también con indígenas, con cultura, un poco más relacionado con el ser humano desde la concepción del ecosistema, pues me fue más fácil habituarme, buscar un resultado diferente al que se estaba construyendo, y por suerte, dirían ustedes acá en Uruguay, el resultado fue muy favorable para los indígenas. Estás en Uruguay, viniste a hacer un posgrado. ¿Qué te encontraste? ¿Qué diferencias tenemos justamente con tu Costa Rica? ¿Y por qué elegiste Cabo Polonio? Claro, bueno, me encanta la cultura uruguaya. Soy, digamos, una persona que me encanta viajar por el mundo, y por supuesto encontré en Uruguay un contacto o algunas características diferentes que me llamaron muchísimo la atención. Tengo contacto en Uruguay desde hace más de 6 años por Julián Schweizer, que es también un uruguayo y vivió conmigo en Costa Rica, y me fui interesando un poco más cada vez que venía, porque vengo acá a pasar todas las fiestas de fin de año, de cómo ustedes se desarrollaban, cómo realmente tienen una cultura muy diferente a la nuestra, pero que en algunos aspectos puntuales son muy similares a nosotros. Y es a partir de ahí que me empiezo a interesar. Ahora que vino la pandemia, Julián tomó la decisión de venirse desde Costa Rica, quedarse acá en Uruguay. Me comentó que tenía una beca en una universidad privada acá, y posteriormente pues investigué y me di cuenta que casualmente daban una maestría en la cual estaba buscando, que no existía en Costa Rica, que es una maestría en litigación, en derecho procesal, que es básicamente para ampliar un poco los conocimientos, ¿verdad? Y es muy interesante porque hay situaciones muy particulares que realmente enlazan Costa Rica con Uruguay, y esa ha sido la razón por la cual pues casi que puedo decir que Uruguay se ha vuelto mi segunda casa. Estudiaste el plan de manejo para Cabo Polonio. ¿Qué pensás de esa zona? ¿Qué pensás de cómo se viene manejando, instrumentando esa zona? Y de alguna manera, ¿qué te parece que se puede aplicar para ese sector tan importante de nuestra geografía? Claro, es muy importante. Yo de hecho estudié el plan de manejo. No podemos dejar de lado que estamos hablando de un parque nacional, y al haber un parque nacional, tanto en Costa Rica como en cualquier parte del mundo, tienen el mayor nivel de protección los parques nacionales. Me llamó mucho la atención, y lo genero más como desde una perspectiva un poco más crítica, y es el hecho de que el plan como tal no aborda totalmente el ecosistema, y con esto quiero explicarme desde la perspectiva que les venía diciendo. Cuando se trata de un plan de manejo, tenemos que ver el ecosistema, todas las variables que tenemos, desde la fauna que vive ahí, desde la flora, desde la cultura, desde el ser humano. No se puede ver que la presencia del ser humano sea una agresión directa, sino que es ya para bien o para mal, pues es un elemento ya incorporado dentro del paisaje y dentro de la cultura y dentro del turismo que ustedes tienen en el país. Entonces sí es importante analizarlo desde la perspectiva de la plantación forestal que existe ahí,
de los lobos y de los leones marinos que también tienen ustedes ahí, ver realmente desde todos los ángulos cómo se puede dar un mejor abordaje a esta situación sin que por ello signifique que el país pierda el atractivo turístico que tiene esta zona y a la vez tener la posibilidad de respetar específicamente la vida silvestre y todo el ecosistema que ha estado ahí durante muchísimos años. Ahora, Walter, ¿cómo ves el accionar de la justicia, sobre todo las leyes de distintos países, en torno precisamente al medio ambiente? Muchas veces uno escucha determinadas sanciones que pasan por lo económico y quizás no cause mayor efecto en quien realiza una falta sobre el medio ambiente. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Habría que profundizar y sobre todo agudizar las medidas? Sí, definitivamente. Es un gran tema. Además, daría para un debate largo, pero sí se siente o se piensa que tal vez las leyes ambientales en el mundo entero no están siendo efectivas. Estamos viviendo un retroceso precisamente en cuanto al entorno en el cual vivimos, por diversos factores, principalmente por la acción del ser humano, que nos han llevado realmente a pensar que por una razón u otra, pues el medio ambiente en el cual vivimos está teniendo una degradación muy importante. En el fondo también no me parece que sea solo un asunto normativo de leyes o de la aplicación de los jueces o de los aplicadores del derecho, sino también me parece que es una situación de la perspectiva o de la cultura de cada quien en el fondo, y es más bien un mensaje claro también para quienes nos están observando. Creo que tenemos que desarrollar nuestro sentido de protección para con lo que nos rodea, para con nuestro ecosistema. Y eso es una situación muy personal de cada quien, pero que definitivamente tenemos que hacer una revaloración de la forma en que nos comportamos con nuestro entorno. Walter, pasaste por varias disciplinas deportivas, fútbol, físico-culturismo, terminaste en el surf, recién veíamos allí las costas de Rocha, que obviamente son espectaculares para la práctica de esta disciplina deportiva. Sos cofundador de Duke. Digo, ¿cómo surge esto del surf y también los importantes vínculos que ha generado? Claro, tomo la decisión de venirme de la ciudad. Yo solía vivir cerca de la capital en Costa Rica y posterior a eso conocí a un entrenador de surf en Costa Rica que tenía ciertos contactos, y por iniciativa del Instituto Costarricense de Turismo nace en el 2015 el proyecto de traer una fecha de la World Surf League a Costa Rica. Empezamos a trabajar con el gobierno y logramos en el 2016 materializar esto. En el 2016 casualmente logro invitar por recomendación de Julián Schweizer a Pablo Zanocky, y él viene a quedarse a casa. Empezamos a conversar. En ese momento Pablo trabajaba para otra compañía privada y 2 años después me llama un día y me dice: mira, Walter, estoy buscando un socio para cofundar Duke. Y yo conocía el talento que tenía Pablo y yo dije: mire, Pablo, a ojos cerrados, vamos para adelante, me encanta lo que escribís. Y pues hasta la fecha, ya llevamos, va a ser nuestro 4º año y va en crecimiento. Bien. Definitivamente, no solo la disciplina, sino los fanáticos que tenemos. Muy bien. Walter Brenes, ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias por este contacto, por todo tu trabajo, y bueno, y conocer entonces al abogado de los tiburones, ¿sí? Muchas gracias. Un placer. Igualmente.